Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos en esta tarde para dar paso a la serie Verdades Restauradas. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da una muy cálida bienvenida, un cordial saludo, deseando que Dios los bendiga, tanto a ustedes que están en la distancia como aquí a mis hermanos que están en el salón. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir estudios de la Palabra de Dios en un tema sumamente interesante que llamamos así, Verdades Restauradas, porque es el plan de Dios que para el final del tiempo, verdades que habían sido sepultadas durante el tiempo o la época medieval, al final del tiempo, antes de la venida de Jesús, todas las grandes verdades que Dios consideró valiosas estén en el tapete, estén presentadas para que conozcamos el amor de Dios, el plan de salvación y lo que el Señor pretende y nos enseña a fin de que heredemos herencia al lado de Jesús con los santos y sobre todo entendamos el plan del enemigo que obnubiló, oscureció todo esto. Y para ello, amigos, vamos a continuar con el estudio del santuario. Esto nos va a llevar varias sesiones porque no solamente queremos mirar como el tema que hoy se titula Mobiliario del Santuario, queremos ver los diferentes mobiliarios y el significado espiritual que contiene, sino también avanzar a los sacrificios que Dios quiere que conozcamos. Y para ello, amigos, vamos entonces a dar comienzo a este tema, mobiliario del santuario. Acordémonos de una descripción del santuario israelita que compartimos ahora. Aquí vemos en una forma visual desde arriba. Se observa en primer plano los dos muebles que caracterizan el atrio. El atrio es el patio que rodea el tabernáculo. Son primeramente el altar de bronce, el altar de sacrificios y un poquito más adelante, allí hay un lavacro donde el aparato servía para lavar los pies y las manos de los sacerdotes que los preparaba a la vez para entrar en el santuario propiamente, en el interior, en uno de los dos departamentos que lo caracterizaban, el lugar santo. Así que vamos a ver entonces estos muebles, los textos bíblicos y en algunos casos ya las explicaciones y significados espirituales. Aquí tenemos primeramente el altar de sacrificios hecho de bronce con una rejilla que le acompaña. Notemos también los anillos y las varas, todo hecho o recubierto de bronce, hecho de madera de acacia. El texto bíblico: harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado, 2,25 metros, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Luego del altar de sacrificios, tenemos entonces la fuente del lavado, o lavacro. El texto bíblico: harás también una pila de bronce, con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión y el altar, y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Éxodo capítulo 30. Miremos entonces lo que ello implica, la fuente de lavado en el viejo pacto y su significado para el nuevo pacto. Dice en Éxodo 38, versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta presencia femenina hace referencia el libro de Samuel cuando los hijos de Samuel fornicaban con estas damas, trayendo muy grave pecado contra el pueblo. Dios estaba absolutamente fastidiado y con paciencia estaba preparando al joven Samuel, que sería el nuevo líder. Pero aquí que el papá de los jóvenes, Elí, el sacerdote, pues hacía oídos sordos. Ya había aparecido un vidente, un hombre de Dios que lo había amonestado. Pero aquí que al no hacerle caso, Dios le da otra oportunidad a través del niño Samuel, quien le revela el mensaje de Dios
que lo iba a destruir junto con sus hijos por los pecados que el papá no impedía. Reiteramos la fornicación con estas mujeres que estaban en este sector. Leemos otra vez. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero ahora, he aquí, tanto el agua como el espejo en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, nos dice Hebreos 10, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, agregamos, mediante el bautismo, con agua pura. Por lo tanto, este lavacro va a representar también el bautismo, es decir, está entre medio del altar de sacrificios y luego la entrada del lugar santo, la entrada al templo. Así que había que entrar con limpio cuerpo, lavados los cuerpos con agua pura. Aún más en cuanto a los espejos, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, donde los sacerdotes tenían los espejos para mirarse, allí en el mismo lavacro estaba hecho de espejos, de modo que él podía mirar su cuerpo, la suciedad que traía. Dios lo quería limpio. Así nosotros, esta es la aplicación espiritual, cuando participamos del bautismo, miramos a Cristo y a cuya gloria somos transformados, como en un espejo, nos va a decir el texto. A ver, leemos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El creyente, pues, al mirar la cara descubierta de Cristo en contraste con la cara cubierta de Moisés. De esto nos da cuenta 2 de Corintios 3, que los judíos no podían soportar mirar a Moisés por la cara luminosa que Moisés traía de cuando estuvo 40 días con el Señor y bajó del monte. Entonces se puso un velo y así es como lo miraban. Miren el texto que nos trae 2 de Corintios. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, refiriéndose a los 10 mandamientos, fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aún continuamos leyendo. Porque si el ministerio de condenación, así que notemos, amigos, son dos ministerios que van opuestos, el ministerio de muerte se le llama, y luego ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, refiriéndose al de Jesús. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente que es la de Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que no perece, es decir, lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que tenía que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, leen a Moisés, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a partir de aquí, el apóstol Pablo hace una comparación entre la cara cubierta de Moisés y la cara descubierta de Jesús. Que mientras la cara cubierta de Moisés producía inconversión, porque no lograban ver el fin de la cara cubierta de Moisés, que tenía que terminar. Era un símbolo de que el ministerio de condenación que Moisés traía, pues se terminaba, para dar paso a otro ministerio, y en este caso la cara descubierta de Jesús. No solamente descubierta, sino que quien miraba la cara descubierta subía, crecía de gloria en gloria, mientras que mirar a Moisés con la cara cubierta, uno decrecía, se hundía en la inconversión y en la perdición también. A ver, miremos el texto ahora
del versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, con su cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, contemplando la cara descubierta, el comienzo del versículo, como por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el contraste que hay entre quedarnos con el antiguo pacto, y amigos, al recordar las palabras de Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si nos quedamos allí, nos quedamos en el viejo pacto, el nuevo pacto. Pero yo te digo, tú insultas a tu hermano, ya violaste el mandamiento. Entonces, esto es mirar la gloria de Jesús, es escuchar su mensaje, asimilarlo. El Señor va al fondo del corazón para que haya conversión. Es la persona que meramente se quedó con el velo cubierto de Moisés y no logró mirar, aún en Moisés. Ya de hecho, el plan de salvación estaba revelado en el Antiguo Testamento, muy claramente. Y Jesús lo que hizo fue apenas descubrir lo que el Antiguo Testamento traía. Y lo que Jesús descubrió es que el hombre tenía que tener una justicia superior. Se lo dijo, leemos acá, Mateo capítulo 5, versículo 20. Miremoslo. Porque os digo que si vuestra justicia, les dice a los oyentes, no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, que se basa en Moisés, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia mayor que Jesús proponía? Que los judíos no la estaban practicando. Se estaba dicho en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Deuteronomio 36. Esta es la justicia que el Señor pide. Y aquí el Espíritu Santo participa, quitando el pecado del corazón simbolizado por el prepucio. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Al quitar el prepucio del corazón, el hombre se habilita para amar a Dios y obedecerle, como leemos en el versículo 16 también. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Así que la justicia mayor consistía en esto, en permitir que el Espíritu Santo gobierne el corazón, entregarle el corazón y no quedarnos con la mera letra de lo que Moisés había enseñado. Y esto significa tener el velo frente a los ojos, no lograr ver el espíritu de ese mandamiento. Cuando no miramos esto, lógicamente el Señor no nos puede aprobar para que se cumpla aquel texto que aparece en Romanos, de cómo los judíos se quedaban con la justicia en base a la ley y no la justicia que es en base a la fe. Miremos Romanos capítulo 10, versículos 5 y 6. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Jesús le dice, si la justicia de ustedes es como la de los escribas y fariseos, ustedes no entran al cielo, tiene que ser mayor. ¿Cuál es? La que viene ahora. Pero la justicia que es por la fe, basada en la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y aquí el apóstol cita el texto de Deuteronomio 30 también, pero en lugar de usar la palabra mandamiento que trae Deuteronomio 30, Pablo utiliza la palabra equivalente, Cristo, trayendo una nueva y sorprendente revelación, como iguala al mandato de Dios con la persona de Jesús. Jesús es el mandato de Dios, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible. Por lo tanto, escuchar el mandamiento y obedecerlo es escuchar a Cristo y obedecerle. El mandamiento de Dios y Cristo van haciendo pareja, haciendo match, decimos. Son juntos, están en el mismo nivel, porque es Jesús el autor de la ley, es el que da el mandato. No solamente lo da, lo cumple, lo lleva a su consumación. Miremos, amigos, voy a invitarles porque esto nos va a ayudar a entender este tema de mirar la cara descubierta de Jesús y mirar el velo de Moisés, texto que hemos leído en Corintios. Lo vamos a repasar nuevamente. Pero leamos ahora en Deuteronomio 30, vamos a leer desde el versículo 11. Miren el original del cual Pablo se basó. Al hablar de la justicia en base a la ley y en base a la fe, Pablo utiliza al mismo Moisés, lo hace hablar a Moisés. En el primer texto es Levítico 18:5. La justicia que es en base a la ley, Moisés dice así,
El que haga estas cosas vivirá. Eso dice Levítico 18:5. Pero la justicia por la ley, o basada en la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién me va a encontrar el mandamiento? Está arriba en el cielo para traérmelo. No digas así, porque el mandamiento está a tu lado. Tampoco digas, está más allá del mar, ¿quién me lo va a traer para ponérmelo? No digas así, porque el mandamiento te lo puse allí, al lado de tu corazón. Esto lo vamos a ver ahora en Deuteronomio capítulo 30, 11. Es el original, pero Pablo, en lugar de usar la palabra mandamiento, usa su equivalente, el Cristo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Noten, arranca con la expresión mandamiento. 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Es decir, al mandamiento. Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y Pablo en Romanos 10, en lugar de mandamiento, pone la palabra Cristo. De allí que decimos que lo iguala. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar, Pablo dirá en Romanos 10, ni está en el abismo. Es casi lo mismo, no es igual, pero es casi lo mismo. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? Aquí en el mandamiento, y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas el mandamiento. Vamos ahora, amigos, a poner ambos textos allí paralelos para advertir la sorprendente revelación del apóstol Pablo de poner Deuteronomio 30, del 11 al 14, o 12 al 14, el 11 es para ver la referencia de que trata del mandamiento, pero del 12 al 14 él habla, y luego miramos Romanos capítulo 10, versículos 6 en adelante, la justicia que es en base a la fe. Al comparar ambos textos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó la porción de Deuteronomio que hablaba del mandamiento, se lo aplica a Jesús y dice, esto es lo que Dios quiere. Esta es la provisión de Dios. Tomen a Cristo. El judío hoy se ofende, dice, no, ahí no dice Cristo, dice mandamiento acá en Deuteronomio 30. ¿Por qué Pablo manipuló el texto para que él haga parecer como Cristo en Romanos 10? ¿Por qué no pone lo que dijo Deuteronomio 30? La respuesta, amigos, ¿cuál es? Que el apóstol, inspirado por el Señor, igualó. Y esto es algo muy importante. El Señor nos dice, tomen el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¡Ámame! Tanto te cuesta amar. Pero el judío, en lugar de amar, ¿qué hacía? Obedecer. Por algo Jesús le dijo, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero, no reglamentos, no sacrificios, no allí que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no condenaríais a los inocentes. Quiero, amigos, contarles una ilustración de algo que me pasó años atrás para entender qué es esto de la diferencia, por qué el Señor, este asunto es tan importante, y el tema de los espejos allí en el lavacro que hemos leído, y que se basan en esta porción en que el sacerdote, al tener los espejos allí en el lavacro, él se lavaba los pies y las manos, tenía que estar presentable para poder entrar al santuario. Y presentable es, oye, ¿cómo te miras tú? El espejo para nosotros es Cristo. A diferencia de Moisés, que cuando uno lo contempla y se enamora de Moisés, ¿ok? Moisés te va a llevar a Jesús. No, el judío dice, no me cambies tanto, déjame con Moisés. De allí se estudia el Talmud, en fin, hay muy buenos expositores judíos del Talmud, y se habla muchísimo, pero se quedaron allí con el velo de Moisés, no logran ver a Jesús, para su perdición. Permítame ilustrarlo. Años atrás, en una iglesia de Argentina, se organizaba el día dedicado al Día de los Niños. En diferentes países se acomoda allí un día especial para los niños, donde se hace una ceremonia, un servicio, los niños contentos porque se los atiende a ellos. En aquella ocasión se habló de las golosinas de Dios. Fue una expresión que algunas hermanas propusieron, que en lugar de facturas y dulces y panes ricos, dulces, ricos, pero vamos a poner las golosinas que Dios quiere. ¿Qué son? Las frutas.
Y los niños pues no sabían nada, era una sorpresa de parte de las hermanas que querían traer frutas para que los chicos aprecien las cosas de Dios ricas y sanas. Las hermanas trajeron frutas, estaban todas allí, los niños esperando allí su momento para recibir las golosinas de Dios. En eso llega una hermana que ignoraba lo que las hermanas habían decidido y el arreglo que se había hecho, de que nadie trajera facturas, donas, panes, aunque ricos, pero no lo traigan ahora. Solamente traemos frutas y las más ricas consigan para las golosinas de Dios. Y esta hermana, no sabiendo, fue a una panadería y se trajo una bolsa de facturas y, en fin. Entonces, me tocó hablar. Oh, hermana, agradezco que usted haya traído esto, pero le cuento que vamos a tener que dejarlo acá y participar en lo que estamos llamando las golosinas de Dios. La hermana se ofendió mucho. Pero la expresión que usó es: ahora me refriegan los reglamentos en la cara y no me aceptan lo que yo traje. No, hermana, no diga así. Hermana, usted no estuvo presente. Se le acepta lo que usted trae. Vamos a comer todo. No, yo quiero que los niños lo coman. Hermana, hay un plan, lo estamos hablando, que los niños, para que coman algo sano, las golosinas, las frutas de Dios. Y entonces usó esa expresión: ustedes me refriegan los reglamentos en la cara, refiriéndose a la reforma pro salud. Noten la expresión, los reglamentos en la cara. Hay gente que supone que los mandamientos de Dios son reglamentos. No comas esto, no comas lo otro y no como más allá. No, hermanos y amigos, cuando hablamos así, Dios queda ofendido. Dios nos da sus mandamientos, no como reglamentos que hay que cumplir. Nos lo da porque nos ama y aún nos dice: quítate el prepucio del corazón para que me ames. Quítate la dureza que tienes para que entiendas que busco tu bien. Cuando no hacemos esto, ahí podemos acordarnos de lo que Jesús les dijo a los fariseos, Mateo 12:7, cuando criticaban a Jesús porque sus compañeros estaban allí arrancando espigas en sábado para comer. Y Jesús les tuvo que decir esto: si supieseis qué significa misericordia quiero, no tanto reglamentos, sacrificios y ofrendas y todos los reglamentos que ustedes quieren, ustedes no condenarían a los inocentes. Amigos, cuando uno mira a Moisés, se queda con eso. Pero aquí que Moisés mismo ya había dicho: circunciden el corazón para que me amen. Ese texto de Deuteronomio 36, que lo acabamos de poner, los judíos lo habían olvidado. Cuando Jesús llega, saca a luz este tema, lo hizo ante Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que sepultar tu prepucio del corazón. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Ya en otra ocasión, amigos, hemos hablado, quiero usar esta ilustración, puede ser un poquito ofensiva porque es sexual, pero ilustra acabadamente el fenómeno de la fimosis, que en el cuerpo de los niños, si la mamá no actúa a tiempo y allí el niño en su aparatito pequeño, si la mamá no lo estira porque está cerrada la boca del prepucio, eso es fimosis, puede infectarse. Aún incluso el niño tiene dolor, se inflama y junta esmegma, que son las secreciones naturales, que hay que limpiar. Y la mamá no quiere que el niño sufra. Y no, ay mamá, no me toque, ay mamá, me duele. A veces hay que llevarlo al médico y hasta operar o circuncidar. O de alguna forma ayudar a que se pele. Amigos, Dios usó ese ejemplo para ilustrar que tenemos esmegma. La esmegma es la secreción. El corazón sucio, cubierto de prepucio, con mal olor que ni lo aguantamos. Cuando Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los celos, las iras, los homicidios, las fornicaciones, etc. Sale de acá del corazón, Mateo capítulo 15. Por eso el Señor dijo: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Quitarle el prepucio, quitarle esa cobertura que cubre para que se limpie el esmegma, la suciedad fea o maloliente, y tengamos un nuevo corazón. Esa enseñanza Jesús comenzó a enseñarla. Se los dijo a los fariseos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos señores que están acá, que se basan en la letra de Moisés y olvidan Deuteronomio 36,
donde se dice que el Señor quiere limpiarles la esmegma, la suciedad que tienen del prepucio de su alma. Ahí tenemos el texto. También Jeremías 4:4, otro texto similar. Si ustedes no limpian el corazón, tendrán mal olor siempre. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por el esmegma de vuestras obras. ¿Se entiende? El mal olor, la maldad. Todo eso abarca un corazón que está cubierto allí de una grasa fea que hay que cortar para que se limpie todo eso. Y el Señor pone un corazón de carne, nos dice Ezequiel 36. Bien, esa labor la hace Jesús. Por eso les dijo a los fariseos, si vuestra justicia no es mayor que la de esta gente. Y la justicia de Jesús, más profundo, en el siguiente versículo, cuando dice, oíste que Moisés dijo esto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, esta es mi ley, esta es la forma de cómo te voy a cortar el prepucio de tu alma para que salga el mal olor. Si te enojas con tu hermano, violaste el mandamiento. Si le llamas necio, estúpido. Por lo tanto, si me traes la ofrenda y ahí te acuerdas que tiene problemas con el hermano, no quiero tu ofrenda, vete, reconcíliate. Si no lo haces, tú corres el riesgo de que él te denuncie, te lleven al juez, el juez te lleve al policía, el alguacil te lleve luego a la cárcel. Te digo esto, de ahí no me sales ni hasta que me pagues el último penny, todito me lo voy a cobrar. Lógicamente lo cuento con mis palabras, pero ese es el espíritu de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Amigos, esta es la cara de Jesús descubierta, que al mirarla y cumplirla nos elevamos de gloria en gloria. Leemos otra vez 2 de Corintios 3:18. En tanto que mirando la cara de Moisés, que está cubierta con un velo, gloria que tenía que terminar hasta que viniera Cristo y levantara todas esas enseñanzas, como Dios quería que fueran comprendidas siempre, y arrancando con el Espíritu Santo que libera el pecado de nuestros corazones. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la cara del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de aquello que contemplamos, como por el Espíritu del Señor. Vemos otra vez, amigos, el texto aquí que tenemos en la pantalla. El agua y el espejo en el Nuevo Testamento, y miramos las dos citas, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22, al final que nos dice, lavados los cuerpos con agua pura, mediante el bautismo, y la segunda cita que hemos leído, 2 de Corintios 3, 18. Vamos ahora a seguir buscando los símbolos de los restantes muebles del santuario. Ya miramos el altar de sacrificios, y el lavacro, ahora el atrio en general. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar que está dentro del templo, el altar del incienso, y a los que adoran en él, adentro. Pero el patio o atrio, que está afuera donde está allí el sacerdote oficiando, que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán o pisotearán la ciudad 42 meses. Quito acá la imagen o el texto para hablar de lo siguiente. Así, conservamos la imagen. Así como el sacerdote, haciendo su oficio, y tenemos el lavacro, donde él tenía que lavarse las manos, lavarse los pies, para poder entrar al santuario. El Señor se le ocurre la idea de dar un mensaje simbólico. El atrio representará la tierra, el santuario va a representar el cielo. Pero además de eso, es cuando se entra al santo y al santísimo para adorar. En esto consiste el mensaje que acabamos de citar, lo ponemos otra vez, de Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Había que entrar en el santuario del cielo. Esta fue la experiencia que tuvieron los mileristas, que habían sufrido tremendo chasco, como nos lo cuenta Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer versículos 10 y 11, que junto con Miller, que fue quien los lideró, estudiaron profundamente el libro de Daniel, ese librito que ahora estaba abierto, que había sido sellado, que para el tiempo del fin tenía que abrirse. Y entonces comieron el librito y fue muy dulce en la boca, pero produjo una amargura grande.
el chasco de no cumplirse las expectativas que esperaban. El advenimiento de Jesús para el mes de octubre de 1844. Leemos acá. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. A continuación, versículo 11, él me dice, es necesario que profetices otra vez, arranca trabajando, predica sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y lo que debía predicarse aparece en el siguiente versículo, que es el texto que estamos estudiando. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo que está en el cielo, el templo de Dios, no está en la tierra. Mide el altar, se refiere al altar de oración, el altar de oro, y a los que adoran en él, allí mídelos. Efectivamente, se está hablando de una obra de restauración, tanto del templo, en este caso lugar santo, el mobiliario que lo acompañaba, los servicios que abarcaba, como también a la gente que adoraba, que creía, que participaba de ese servicio. Esa gente iba a participar de una medición o de una investigación, lo que llamamos un juicio investigador. Pero el resto de la gente que están en el atrio, que no entraron al templo, que se quedaron afuera, déjalos aparte, no los midas. Ellos más bien van a hacer una obra opuesta, pisotear por 42 meses la ciudad allí representada por el atrio. Amigos, este es un tema muy solemne, y es que aquí se marca la diferencia entre los que son aceptados por Dios, aceptados previa medición. Se toma la caña, dice allí, apliquémoslo en lenguaje moderno, cuando la modista llama a la muchacha que quiere lucir su ropa nueva, y la modista toma el centímetro, y dice, a ver, nena, muévete para acá, a ver, déjame que te mida la cintura, y no, la mide la muchacha, y ahí hasta le reprocha, ¿qué te pasó? Que engordaste demasiado, ya no te va a entrar el vestido, tú tienes que adelgazar, nena, y le toma el centímetro, y la muchacha se encoge como pueda para que le entre el vestido. Bueno, Dios hace lo mismo, amigo, nos está midiendo. Una prueba de medición se le hicieron a alguien en el Antiguo Testamento. Este hombre abusó demasiado de la paciencia de Dios, pero le llegó finalmente la sentencia cuando, de una manera imprevista, aparece cerca del techo de la habitación donde estaba esta gente una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel capítulo 5. Tu reino ha sido contado, tú has sido medido. Fuiste pesado en la balanza, se te halló falto. Ahora el reino tuyo se entrega a los enemigos, a los persas. Leemos 5:24. Eso es medición, amigos. A Belsasar, que fue el último representante del reino de Babilonia, lo midieron y perdió. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel, y se lo cuenta al rey Belsasar, que estaba asustado, queriendo saber qué significaba. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Voy a invitar, amigos, a que miremos Génesis capítulo 15, versículo 16, una expresión similar que Dios le da a Abraham, que él participó de un sacrificio, pero se adormeció y vio algo negro. Y entonces Dios le explica, tus descendientes irán en cautiverio. A la 4ª generación tus descendientes van a retornar. Pero algo pasa con los amorreos. Leamos. Y en la 4ª generación, los descendientes de Abraham volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué significa esto? Que cuando los descendientes de Abraham, Moisés a la cabeza que los capitaneaba, regresaron, la maldad del amorreo llegó al colmo. ¿Y qué ocurrió? La limpieza de Dios. Esas guerras santas en las que Dios los exterminó. Amorreos, cananeos, jebuseos, eteos, fereceos, etc. Eso muestra entonces que hay una medición. Dios está midiendo a las naciones, midiendo a los individuos. Y algunos no llegan todavía al colmo de la maldad,
como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Ellos habían sido medidos y Dios mismo, en la persona de Jesús, vino a inspeccionar, como nos cuenta Génesis 18, a ver si lo que había escuchado era cierto. Y entonces envió los 2 ángeles que le precedieran. Y los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que aparece intercediendo: tú que eres el juez de toda la tierra, no permitirás que el justo sea tratado como el impío. Si hubiera 50 justos, ¿no perdonarías la ciudad? Sí, pero no hay 50. O si hubiera 45, sí, perdonaría, pero no hay 45, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Amigos, si hubiera uno que se parezca a Dios, Dios podría perdonarnos. Miremoslo como lo dice Jeremías capítulo 5. Ahí tenemos el texto primeramente, lo leemos. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de Sodoma y Gomorra. Y vuelve a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10, ya la última porción. No la destruiré, respondió, por amor a esos 10 santos. Y allí se separaron. Pero miremos ahora Jeremías 5:1. Dios pide, aunque sea uno que haya, que se parezca a Dios, para poder perdonar la ciudad. Ni siquiera eso hay. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. No que haga justicia cuando le conviene, o que busque verdad para poder justificarse ante los amigos que lo acusan. No, que le sea natural hacerlo. Eso es lo que Dios quiere. Bien, estamos mirando entonces cómo la justicia de Dios llega al fin, la sentencia, como pasó con Belsasar. Volvemos al texto. Ahí nos importa que en la medición se le contó a tu reino los días. La maldad del amorreo llegó al fin. Es lo que nos sugiere el texto de Génesis 15:16. Y llegó al fin cuando Moisés regresó y por orden de Dios tuvo que exterminar a todas esas poblaciones, porque la maldad llegó al colmo. Dios no los podía soportar. Déjenme, amigos, ilustrar la maldad para que tengamos una idea. A ver si nos repugna, porque uno dice hasta que no logre ver. Ya vamos a mirar el texto de Daniel 5. ¿Qué dirían ustedes? Ahora vamos a leer el texto de Daniel 5, pero antes quiero contar esto. Es un texto bíblico. Si hay un hermano de iglesia que entra a la ciudad y observa a una muchacha que está muy hermosa, pero ella cree que sirve a Dios si alguien quiere tomarla para llevar alguna relación sexual, lo que llamaríamos una diaconisa sagrada o prostituta. Y entonces el hermano se llega: perdón, ¿cómo es el culto de ustedes? Oh sí, si usted quiere participar, pues mi culto consiste en esto. Acá tenemos cantos, oraciones y luego como un servicio de ofrenda. Aquí se da el espacio de que el hombre que desee, pues somos varias acá. Puede escoger la que le plazca y tiene relación sexual y después tiene que dejar la ofrenda. Oh, ¿de veras? ¡Wow! ¿Qué harían los hombres ahí? Bien, esta es una historia bíblica, la de Génesis capítulo 38. Cuando Judá se acerca a la ciudad y a la nuera Tamar, que estaba viuda, esperando que el suegro le concediera un marido, el último hijo que le quedaba, había crecido ya, y el suegro no cumplía, porque creía que Tamar era la culpable que le mataba los maridos, los otros hijos de Judá. Y cuando se le dijo a Tamar: ahí viene tu suegro al pueblo, rápidamente se disfrazó de diaconisa sagrada. Como era cananea, un culto aceptado. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se rebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el último hijo de Judá, y ella no era dada a él por esposa. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Y esto, amigos, es tan repugnante porque el texto en hebreo se aprecia mejor. 4 veces aparecerá la palabra ramera en ese capítulo. Esta es la primera vez. Y aquí se trata de una ramera vulgar.
una prostituta de la calle, diríamos, una mujer de la vida, ¿ok? Entonces, como Judá la vio como tal, aunque estaba disfrazada como ramera, sagrada, eso lo va a decir después, pero no le importó si era sagrado o no, era aprovechar el momento, porque ella había cubierto su rostro. ¿Qué hizo? Y se apartó del camino hacia ella y le dice, déjame ahora llegarme a ti. No, ese no era el plan. El plan de la nuera era que aparte del camino le diga si agradaría a ella conocer a un muchacho joven como ella, para que conversen, que era el hijo Sela. No que este viejo se aprovechara de esa joven. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dice, ¿y qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que envíes esa ofrenda de las cabras para el sacerdocio, para el templo de ella, de los servicios de ella. Ese era el pago que él estaba ofreciendo. ¿Y qué prenda te daré? Ella responde, dame tu sello, tu cordón, tu cayado que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está? Y aquí, amigos, esta es la parte interesante. Aquí van a aparecer las tres partes restantes, o las tres menciones restantes de ramera. La palabra hebrea no es la misma. Aquí se habla de mujer santa, kedoshá. La otra es zoná, eso significa ramera vulgar. ¿Dónde está la diaconisa sagrada? Sería una traducción aproximada para que lo entendamos hoy. De Enaim junto al camino. Y la gente responde, aquí no ha habido ninguna diaconisa sagrada. 22. Entonces él se volvió a Judá y le dice, no la he hallado. Y también los hombres del lugar me dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera, ninguna diaconisa sagrada. ¿Y qué dice entonces Judá? Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he cumplido enviando el cabrito, pero tú no la encuentras. Y amigos, así sigue la historia. Notemos, este espíritu legalista de yo ya cumplí, hice, luego me voy a confesar a Dios, es terrible. Jesús mira el corazón. A esto apunta el texto que hemos leído hace un momento, que había que medir a los que entran en el templo. Dios los observa, confiesan y abandonan su pecado, pero quienes no lo van a confesar quedan afuera. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, así como se midió a Belsasar. Se le puso fin, se te contó tu reino. Luego el texto, vamos a volver otra vez a Daniel capítulo 5, los significados de cada palabra. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, se pesan allí al individuo con sus acciones. Y las acciones de peso no tienen peso, está liviano y él se hunde en sus pecados. Y siguiente expresión, versículo 28. Pérez o Uparsin ya está declinada la palabra. Tu reino ha sido roto y la sentencia es que fue dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió Belsasar. Amigos, esto es ser medido, así como el ejemplo de la modista que mide con el centímetro a la muchacha, así Dios mide a los hombres, midió a los amorreos, vino el castigo de parte de Moisés, midió a Belsasar, vino el castigo de parte de los babilonios. Comienza la obra de medición. Así está anunciado en los grandes mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14. Miremos los versículos 6 y 7, refiriéndose a este momento en que se toma la caña de medir o el centímetro y se comienza a medir a la gente si están a la altura del estándar de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de la medición ha llegado.
en la hora del juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, amigos, vamos a avanzar todavía más con las imágenes de las diapositivas. Acá tenemos ya los muebles del lugar santo. Este es el mobiliario propiamente del lugar santo. Aquí tenemos la mesa con los panes de la proposición. Luego entonces tendremos el candelabro de oro. Y después entonces el altar del incienso con el incensario. Estas diapositivas ya las mostramos en otra ocasión, solamente queremos reafirmarlas para que luego entremos en los servicios propiamente, que es lo que nos va a importar. Bien, aquí, lugar santo. Tenemos nuevamente los panes o la mesa con los panes de la proposición. Luego el candelabro lo tenemos más cerca hacia nosotros. Y después el altar del incienso. Los tres muebles estaban construidos en base a oro. Y entonces vamos a omitir los textos bíblicos para avanzar un poquito más aquí en la construcción de cada uno de ellos. El lugar santísimo. El principal mueble era el cofre con los mandamientos, las piedras que iban dentro, y un segundo artefacto que era la tapa de ese cofre, que estaba construido ante una tapa con ángeles labrados a martillo, todo de oro, y en la postura que aparecen allí, sus caras reverentes hacia abajo, las alas tocándose una a la otra, y en el centro allí la Shejiná, que es el espacio por donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote. Acá entonces tenemos el propiciatorio, también la descripción bíblica de cómo se lo construía. Luego los querubines, también la descripción bíblica de cómo debían construirlo. La Shejiná, que estaba adentro, o era la gloria. Miremos el texto que nos lo cita, que nos lo cuenta. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. Tanto Números 7:89 como Éxodo 25:22. Así que la presencia de Dios aparece allí, si ustedes reparan, como que está sentado sobre un trono, sentado sobre los mandamientos, y si alguien altera los mandamientos, le está moviendo la silla de Dios. Está queriendo voltearlo a Dios, hacer que se caiga, porque Dios está sentado sobre su trono. Es algo terrible. Eso ni uno debía acercarse, acordémonos, por eso aparecen las varas allí y los anillos, para que la gente, los sacerdotes, los levitas, debían transportar el artefacto sin tocar nada del mueble, excepto las varas. Esa fue la orden de Dios. No toque nadie, para dar a entender que era algo intocable, no se lo podía cambiar, ni tocar, mucho menos alterar. También tenemos el arca con las tablas de la ley, acá los textos conocidos que lo prueban. Y entonces aquí ya significados que van a ser de interés. La mesa con los panes de la proposición. Miremos los textos. Esta es la aplicación para el Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El candelabro también. Acá tenemos la aplicación espiritual. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposarán sobre él los 7 espíritus. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los textos varios que se citan para probar que Jesús cumple todo el aspecto de la luz que estaba contenido dentro del lugar santo. Aún el altar de incienso, miremos la descripción bíblica. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante
de Jehová. Velo de por medio, estaba delante de Jehová, está en el lugar santísimo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Será muy santo a Jehová. Y ahora el texto que arroja luz de qué significa poner sangre en los cuernos, tanto para mancharlo como para limpiarlo, cuando estudiemos los servicios del lugar santo y del santísimo. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Allí se nos muestra entonces que los cuernos del altar significaba que el sacerdote, al poner sangre en los cuernos, transfería a los cuernos el pecado que se estaba transmitiendo. Del pecador primeramente, lo había transferido al animalito, al confesar su pecado, poniendo la mano sobre la cabeza, se mataba el animal, se recogía la sangre y la sangre ahora iba a los cuernos del altar de oración. Así se transfería al santuario, quedaba anotado en el santuario. Hasta que en el día de expiación se hacía un servicio similar, otra vez poner los dedos en los cuernos, pero ahora era sacar esa sangre, esa culpa y ponerla en el chivo vivo, el cual era expulsado al desierto. Tema que vamos a mirar más adelante con detenimiento. También otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué representará el incienso? Amigos, no son las oraciones. El texto bíblico nos va a contar que el sacerdote, cuando debía entrar en el lugar santísimo, vamos a leerlo, voy a invitar a que abramos Levítico 16, no se podía entrar al lugar santísimo sin olor. Y voy a invitar aquí a mis amigos que están rodeándome, que ya me vayan anticipando qué representa el incienso. Miremos 16 de Levítico, versículo 11 y 12, especialmente el 12. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, esto representa que el sacerdote, siendo humano, tenía que estar limpio. Había que hacer un sacrificio por él porque era pecador. Para estar delante de Dios, él tiene que estar limpio. ¿Ok? Se hacía ese sacrificio y luego entonces trabajar con el becerro, el chivo muerto, el chivo de expiación, lo que llamaríamos el chivo expiatorio. Y luego trabajar con el otro chivo, el que quedaba vivo. Pero aquí, para entrar en el lugar santísimo, miren el siguiente versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y los llevará detrás del velo, adentro del lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tú no vas a morir si me llevas perfume. Llévame perfume. Si te olvidas del perfume te mueres. ¿Qué representa el perfume, el incienso? Cristo. La oración es una cosa, amigos. Por eso el texto que leemos otra vez de Apocalipsis capítulo 8, versículo 2-3, último texto. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, nos dice la imagen que estamos mirando ahora, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, está a la derecha en la parte final, para añadirlo, noten, incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso junto con las oraciones de los santos. ¿Qué representa el incienso? El sacrificio de Cristo que acompaña la oración, que hace que la oración se la pueda oler, no porque la oración sea agradable y Dios, wow, qué oraciones, qué cosa maravillosa que estoy escuchando, cómo habla esta gente. No. Es el aroma que acompaña a la oración. El aroma es como ocurre con todo incienso. ¿Cuántas veces amas de casa ponen incienso allí en las salas, en los cuartos y se huele rico? Así quiere el Señor, que siempre se vea el sacrificio de Cristo como el aroma que agrada, que a Dios le agrada, que Él huele con primor. Y ahora sí, tráigame las oraciones, los pedidos que ustedes quieran. Eso significa, amigos y hermanos, que siempre debemos orar, ¿qué más?
en el nombre de Cristo, invocando el nombre de Jesús. Él es nuestro intercesor. Él es lo que hace agradable a Dios nuestra oración, no nuestra retórica, no, es invoca el nombre de Jesús, al comienzo de la oración, al final de la oración, escóndete en el nombre de Jesús. Dile al Padre: Dios, yo te pido esto, tú sabes que no soy nada, no sirvo para nada, soy malo, pecador, mala persona. Pero mira a Jesús, míralo a Él, está al lado mío, está pronunciando mi nombre. Míralo a Él, te pido por Él que me tengas paciencia, que me otorgues perdón. Y Dios, por causa de Jesús, por causa del perfume, Dios nos perdona. Amigos, Dios nos bendiga. Dejamos aquí, continuaremos en la siguiente semana. Más exposición sobre el mobiliario del santuario. Hasta entonces, que Dios sea con ustedes. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.